¿Te ha ocurrido alguna vez que entras en un espacio y no recuerdas por qué fuiste allí? ¿Has experimentado tener un nombre justo ahí, pero sin poder evocarlo por más que lo intentes? Estas pequeñas fallas parecen insignificantes, pero podrían representar los primeros indicios de algo mucho más serio. Anualmente, más de 55 millones de individuos globalmente conviven con demencia, siendo el Alzheimer causante de más del 60% de dichos casos. Es como si cada 3 segundos un nuevo individuo recibiera el diagnóstico de una condición que elimina memorias, vivencias y vínculos afectivos. Pero ¿qué dirías si te revelara que hay un elemento sencillo, al alcance, que impulsa la renovación cerebral y frena los mecanismos que desencadenan el Alzheimer? Exacto. La ciencia ya confirmó los impactantes beneficios de este elemento natural que, ingerido adecuadamente, puede conservar tu memoria, optimizar tu pensamiento e inclusive restaurar zonas dañadas del cerebro. Soy la doctora Paula Romero, experta en salud neurológica y envejecimiento óptimo. Durante más de 20 años he asistido a hombres y mujeres que superan los 60 años a conservar una mente ágil, una memoria sólida y un equilibrio mental estable. Y en este material te lo compartiré. ¿Qué está destruyendo silenciosamente tu memoria, el potente elemento que puede invertir este mecanismo? ¿Y cómo puedes comenzar a protegerte, incluso hoy, empleando algo que posiblemente ya poseas en tu hogar? Entonces prepárate, porque lo que descubrirás aquí puede revolucionar tu manera de envejecer. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué localidad o nación estás observando este material? Siempre es grato saber hasta dónde alcanza este contenido. ¿Alguna vez has reflexionado que quizás el envejecimiento no sea el auténtico responsable del olvido, sino costumbres y elementos silenciosos que ingieres o ejecutas diariamente? La realidad es que el Alzheimer y otras modalidades de demencia no aparecen súbitamente, se desarrollan progresivamente, frecuentemente 20 a 30 años previo a que surjan los primeros indicadores. Y lo más alarmante es que durante ese lapso, la gran mayoría de individuos sigue nutriendo al adversario sin saberlo. Actualmente conocemos que hay 3 adversarios silenciosos que aceleran el deterioro mnémico: exceso de glucosa. El cerebro requiere glucosa, cierto, pero en demasía. El azúcar genera inflamación persistente, deteriora los conductos sanguíneos y disminuye la habilidad de las neuronas para interconectarse. Es como introducir combustible contaminado a un vehículo. Opera, pero gradualmente todo comienza a deteriorarse. Estilo de vida inactivo. Numerosas personas lo desconocen, pero el ejercicio físico estimula la generación de nuevas interconexiones cerebrales. Los individuos inactivos poseen casi el doble del riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas, y no es indispensable correr un maratón. Paseos suaves, bailar o practicar jardinería pueden generar el cambio. Carencia de descanso. Durante el descanso profundo, el cerebro ejecuta una especie de depuración, elimina sustancias tóxicas, reorganiza la memoria y consolida el aprendizaje. Sin ello, la acumulación de proteínas como beta-amiloide se incrementa, y esta acumulación está directamente vinculada con el Alzheimer. Conocí la situación de Antonio, un jubilado de 67 años habitante en Valencia. Pensaba que sus fallos de memoria eran típicos para su edad, pero cuando comenzó a experimentar dificultades incluso para recordar la ruta a casa, comprendió que algo funcionaba mal. Tras una evaluación, descubrió que su alimentación era abundante en productos ultraprocesados y que permanecía más de 10 horas diarias sentado, observando la televisión. Su cerebro estaba siendo intoxicado gradualmente. Pero aquí están las noticias positivas. Estas causas son prevenibles y reversibles, y el primer movimiento es conciencia. Saber qué te perjudica es lo que te otorga el control de transformar. ¿Te has reconocido con alguna de estas costumbres? Explícame en los comentarios. ¿Qué piensas que ha afectado más tu memoria en tu cotidianidad? Durante numerosos años, el Alzheimer fue considerado como una condena ineludible, algo que simplemente ocurre con los años y no se puede prevenir. Pero la ciencia ya confirmó que esta noción está desactualizada. Actualmente sabemos que el Alzheimer no es únicamente genético ni una fase natural del envejecimiento.
En realidad, solamente el 1% de las situaciones tienen un origen exclusivamente genético. El otro 99% está vinculado al estilo de vida, alimentación, descanso, actividad mental y corporal. Es decir, el Alzheimer se puede anticipar y en numerosos casos el deterioro se puede retardar o inclusive revertir parcialmente. Lo que escasas personas conocen es que el cerebro posee una capacidad increíble denominada neuroplasticidad. Inclusive después de 60, 70 u 80 años, el cerebro sigue generando nuevas interconexiones neuronales siempre que obtenga los estímulos apropiados. Pero lamentablemente lo que observamos en la realidad es lo contrario. Numerosas personas alcanzan la vejez con años de mala nutrición, tensión crónica, ausencia de ejercicio y mal descanso acumulados. Todo ello genera el ambiente perfecto para que se establezca el Alzheimer. Y sabes qué es aún más inquietante. Los primeros indicadores, como olvidos sutiles, desorientación con las fechas y complicación para hallar las palabras, frecuentemente se ignoran, se consideran como aspectos de la edad, cuando en verdad son señales de alerta del organismo solicitando auxilio. Por ello es tan relevante transformar la narrativa. El Alzheimer no es un castigo ni una casualidad, es, en gran proporción, el producto de años de pequeños descuidos, pero también de pequeñas y potentes acciones que podemos iniciar a ejecutar ahora. Y aquí es donde aparece el elemento natural que expondré en breve. Un alimento simple, investigado por universidades internacionales, que activa regiones cerebrales, combate la inflamación y promueve la renovación neuronal. Pero previo a eso, es fundamental comprender por qué numerosos médicos y científicos están entusiasmados con ello. Ya conocías esta dimensión de la historia del Alzheimer. Comenta posteriormente si alguna vez te expresaron es solo mi edad, expongamos lo que numerosos aún esconden. En los últimos años, investigadores de todo el planeta, desde Estados Unidos hasta España, desde Alemania hasta Japón, han estado analizando un compuesto que se halla en un elemento natural común, económico y frecuentemente subestimado. Este elemento ha captado la atención de la comunidad médica por una razón muy evidente. Ha manifestado efectos sorprendentes en la protección del cerebro y la optimización de la memoria. Investigaciones publicadas en revistas como Fronteras en la Neurociencia del Envejecimiento y la Revista de la Enfermedad de Alzheimer revelaron que este compuesto disminuye la inflamación cerebral, que es uno de los principales impulsores del Alzheimer. Estimula el desarrollo de nuevas interconexiones neuronales, incrementando el BDNF, el denominado fertilizante cerebral, y además optimiza el flujo sanguíneo cerebral, garantizando más oxígeno y nutrientes para las zonas responsables de la memoria y el razonamiento. Pero lo más impactante fue lo que los médicos observaron en sus propios pacientes: mayor lucidez mental, mayor enfoque, menos olvidos e inclusive mejor estado anímico, simplemente incorporando regularmente este elemento en su alimentación. Naturalmente esto no es un milagro, pero cuando se integra con un estilo de vida saludable, este alimento posee potencial terapéutico auténtico y comprobado. Recuerdo un congreso médico en Madrid donde conocí a la doctora Silvia Ramos, neuróloga que trabaja con pacientes mayores de 65 años. Ella compartió la historia de un conjunto de personas mayores que iniciaron a ingerir este elemento diariamente. En solamente 8 semanas, numerosos reportaron menos desorientación mental, mejor descanso y mayor disposición para ejecutar actividades cognitivas, como la lectura y los juegos de memoria. Es por ello que cada vez más profesionales de la salud sugieren este elemento, porque opera, y lo más increíble, puedes hallarlo en mercados, ferias e inclusive ya lo posees en casa, pero posiblemente aún no sepas cómo emplearlo correctamente. ¿Quieres un consejo? Permanece conmigo. En la siguiente sección expondré este potente elemento y cómo puede iniciar a transformar tu mente hoy. Pero primero, cuéntame, ¿sueles emplear especias y alimentos naturales en tu cotidianidad o prefieres productos procesados? Me encantaría conocer cómo es tu alimentación. El elemento natural que ha despertado el interés de neurólogos y geriatras de todo el planeta es cúrcuma, también conocida como turmérico.
Exacto, ese polvo amarillento utilizado durante siglos en la cocina india y mediterránea y que puede estar olvidado en el fondo de tu alacena, es una de las sustancias naturales más potentes para la salud del cerebro. El secreto reside en su principal compuesto activo, curcumina. Diversos estudios han manifestado que la curcumina bloquea la formación de placas beta-amiloide, que son toxinas asociadas con el Alzheimer. Activa las enzimas antioxidantes que protegen a las neuronas del envejecimiento anticipado. Y además, optimiza la plasticidad cerebral, es decir, la habilidad del cerebro para aprender, adaptarse e inclusive recuperarse de lesiones sutiles. En una investigación realizada por Universidad de California, los adultos entre 50 y 80 años que ingirieron curcumina durante 18 meses manifestaron mejor rendimiento en evaluaciones de memoria y atención y aún disminución visible de las placas cerebrales en las evaluaciones de imagen. Pero la cúrcuma no es nada nuevo. En la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda, se ha empleado durante más de 4.000 años para tratar la inflamación, el dolor, los problemas digestivos y sí, trastornos mentales y pérdida de memoria. La interrogante persiste. ¿Por qué algo tan potente sigue siendo ignorado por tanta gente? Porque la gran mayoría de individuos no saben cómo emplear la cúrcuma correctamente. Y también porque habitamos en una época de soluciones inmediatas, donde la atención se enfoca en medicamentos costosos y procedimientos invasivos, cuando frecuentemente la naturaleza ya proporciona respuestas efectivas, simples y asequibles. En la siguiente sección te explicaré exactamente lo que la cúrcuma le ejecuta a tu cerebro, cómo opera y qué ha manifestado la ciencia ya en términos de beneficios auténticos para tu mente. Pero primero, quiero saber, ¿alguna vez has empleado cúrcuma en tu cocina? Si es así, ¿cómo la preparas habitualmente? Si no, ¿estarías dispuesto a experimentarlo conociendo su potencial? La cúrcuma es mucho más que una especia colorida. Es, literalmente, un alimento funcional con efectos profundos en la salud del cerebro. Pero ¿cómo opera exactamente? Simplifiquemos. Disminución de la inflamación cerebral. El Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas poseen un factor en común, inflamación silenciosa y continua en el cerebro. La curcumina, presente en la cúrcuma, es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes jamás investigados. Puede atravesar la barrera hematoencefálica, una especie de filtro que resguarda el cerebro y actúa directamente sobre el tejido cerebral inflamado. Incremento del BDNF, la hormona de la memoria. El BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, es una sustancia fundamental para la formación de nuevas interconexiones neuronales. Piensa en ello como un fertilizante que impulsa el desarrollo de las neuronas. La cúrcuma contribuye a incrementar los niveles de BDNF, favoreciendo la neuroplasticidad, es decir, la habilidad del cerebro para renovarse, aprender y recuperarse. Potente acción antioxidante con el transcurso de los años. Las neuronas experimentan daños por los radicales libres. La curcumina actúa como un escudo, neutralizando estas toxinas y resguardando las células cerebrales contra el envejecimiento anticipado. Bloqueo de beta-amiloide. La beta-amiloide es una proteína que se acumula en el cerebro de los individuos con Alzheimer, formando placas tóxicas. Las investigaciones manifiestan que la curcumina disminuye la formación de estas placas e inclusive contribuye a su eliminación, evitando que se interrumpan las interconexiones entre neuronas. Y lo óptimo, todos estos efectos se han observado en humanos, no solamente en el laboratorio. Una investigación publicada en la Revista Estadounidense de Psiquiatría Geriátrica manifestó que los adultos sanos que ingirieron 90 miligramos de curcumina 2 veces diariamente durante 18 meses tuvieron 28% de optimizaciones en la memoria y la atención, además de menos indicios de depresión y ansiedad. Esto significa que el empleo correcto de la cúrcuma puede beneficiar no solamente a aquellos que desean anticipar el Alzheimer, sino también a aquellos que ya experimentan olvidos frecuentes, fatiga mental, complicación para concentrarse o alteraciones de humor. Es como proporcionar al cerebro el combustible apropiado para continuar operando con lucidez y vitalidad. Y créeme, inclusive en edades más avanzadas, nunca es demasiado tarde para cuidar tu cerebro y comenzar a regenerarlo.
Ahora cuéntame, ¿sabías que la cúrcuma posee tanto poder? ¿Alguna vez te has imaginado emplear una especia para resguardar tu mente? Isabel posee 72 años y habita en Sevilla. Siempre fue activa, disfrutaba cocinando, practicando jardinería y charlando con sus vecinos. Pero en los últimos 2 años, todo comenzó a transformarse. Comenzó a olvidar nombres, fechas, dónde había dejado las llaves, una ocasión que dejó de operar y no recordaba dónde había estacionado el coche. Ella estaba atemorizada. Su hija, preocupada, la condujo al médico. Aunque las evaluaciones no indicaban Alzheimer avanzado, los indicios de deterioro cognitivo ya eran evidentes. Fue entonces cuando el neurólogo sugirió: incorpora cúrcuma a tu alimentación todos los días. Isabel comenzó a emplear el polvo dorado en sopas, arroces e inclusive en té con limón. En escasas semanas observó una diferencia: más enfoque, menos olvidos, más disposición. Actualmente, comenta emocionada, ha retornado a realizar crucigramas y se siente más segura. Me siento nuevamente, expresó, como si mi mente se hubiera aclarado. Esta transformación no surgió de medicamentos costosos, surgió de una costumbre simple, consistente y natural. La cúrcuma es potente, pero para que auténticamente opere en tu cerebro necesitas emplearla de la manera correcta. El mayor error que ejecuta la gente es ingerir cúrcuma aislada, sin los elementos que incrementan su absorción. La curcumina, su compuesto activo, se absorbe mal por sí solo, pero cuando se integra con pimienta negra, que contiene piperina, su absorción puede incrementar hasta 2000%. Aquí hay 3 maneras sencillas de incorporar la cúrcuma en tu rutina diaria. En el desayuno integra una cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra en un vaso de leche vegetal tibia, como leche de almendras. Con un poco de miel es la famosa leche dorada, un auténtico tónico para el cerebro. En el almuerzo o la cena, incorpora cúrcuma y pimienta negra al preparar arroz, lentejas, sopas o platillos de carne. El calor de la cocción contribuye a liberar los compuestos activos. En cápsulas, si prefieres la practicidad, para aquellos que experimentan dificultades con el sabor, hay suplementos estandarizados con curcumina y piperina, pero siempre consulta a tu médico previo a iniciar a ingerir cualquier suplemento. Y recuerda, la consistencia es más relevante que la cantidad. No posee sentido ingerirlo a una vez semanalmente. El cerebro requiere esta estimulación diariamente, como sección de la rutina, como cepillarse los dientes. ¿Has experimentado alguna de estas presentaciones o prefieres las cápsulas? Cuéntame en los comentarios cómo piensas que sería más sencillo incorporarlo en tu vida. No posee sentido ingerir cúrcuma diariamente si continúas ejecutando errores que sabotean silenciosamente tu cerebro. Desafortunadamente, numerosas de estas costumbres están tan arraigadas en nuestra cotidianidad que pasan inadvertidas. A continuación se presentan 3 errores comunes y qué ejecutar para evitarlos. Alimentación abundante en productos ultraprocesados, galletas rellenas, embutidos, refrescos, platillos preparados. Estos alimentos inflaman el cerebro, disminuyen el BDNF y aceleran la pérdida de memoria. Inclusive si incorporas cúrcuma, si tu alimentación se fundamenta en estos productos, el efecto positivo quedará anulado. Solución: prioriza los alimentos auténticos, frutas, verduras, cereales integrales, aceite de oliva y pescado. Cocinar en hogar es cuidar tu cerebro. Aislamiento social. La soledad es tan peligrosa para el cerebro como los cigarrillos para los pulmones. Las investigaciones manifiestan que los individuos mayores que habitan aisladas corren un riesgo de hasta 50% más grande de padecer demencia. Solución: conserva conversaciones diarias, participa en actividades, clubes o inclusive grupos de lectura. Estimular el cerebro socialmente es tan relevante como nutrirlo. Dormir mal o dormir escaso. La ausencia de descanso disminuye la habilidad del cerebro para eliminar toxinas y consolidar recuerdos, inclusive con cúrcuma. Sin un descanso de calidad, el cerebro colapsa previamente. Solución: genera una rutina de descanso. Evita pasar tiempo frente a pantallas previo a acostarte. Conserva horarios de descanso regulares y hace tu dormitorio un espacio de descanso, no de estimulación. El mensaje es evidente: la cúrcuma es un potente aliado, pero no ejecuta milagros por sí sola.
Es indispensable generar un ambiente interno favorable para que los beneficios se produzcan. ¿Y tú, cuáles de estos errores piensas que ejecutas con más frecuencia? Cuéntamelo en los comentarios, y si ya has comenzado a corregirlos, comparte tu experiencia para inspirar a otros. Además de la cúrcuma, hay dos elementos simples que actúan como auténticos protectores del cerebro, pero que numerosos individuos ignoran en su cotidianidad. Uno, aceite de oliva virgen extra abundante en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Contribuye a resguardar los vasos sanguíneos cerebrales y disminuye el riesgo de demencia hasta en un 30%, según investigaciones de la Universidad de Harvard. Emplear una cucharada diariamente en ensaladas, verduras cocidas o sobre el pan. 2 arándanos o bayas, pequeños en tamaño, pero enormes en beneficios. Los arándanos son abundantes en antocianinas que permiten optimizar la comunicación entre neuronas, resguardar la memoria de manera natural. Si no puedes hallar arándanos, emplea fresas o moras, frescas o congeladas. Al incorporar estos aliados junto con la cúrcuma, generas una protección completa y natural para el cerebro. ¿Ya ingieres alguno de estos? Si no, ¿cuál incorporarías en tu alimentación hoy? Ahora que ya conoces el poder de la cúrcuma y sus aliados, es momento de colocarlo todo en práctica y no debes esperar semanas. En solamente 7 días, tu cerebro ya puede iniciar a reaccionar. He aquí un plan sencillo que cualquiera puede seguir. Jornada 1. Incorpora cúrcuma y pimienta negra a tu almuerzo o cena. Evita los alimentos ultraprocesados en esta jornada. Jornada 2. Prepara leche dorada por la noche. Cúrcuma, pimienta, leche vegetal y miel. Dormir de 7 a 8 horas. Con la habitación oscura y silenciosa. Jornada 3. Incorpora una fruta roja en tu desayuno. Arándano, fresa, mora. Ejecuta una caminata de 20 minutos. El movimiento activa tu cerebro. Jornada 4. Emplea aceite de oliva virgen extra en ensaladas o verduras. Conversa con alguien que te agrade. Estimula la mente y el corazón. Jornada 5. Repite el consumo de cúrcuma. Lee algo nuevo durante 10 minutos. Estimula tu memoria. Jornada 6. Prepara un platillo sencillo y saludable. Arroz con cúrcuma, verduras y aceite de oliva. Intenta evitar las pantallas al menos 1 hora previo a acostarte. Jornada 7. Revisa todo lo que ejecutaste esta semana. Elige la costumbre que más disfrutas y comprométete a mantenerla. Recordar, no se trata de ejecutarlo todo a la perfección, sino de iniciar. Cada pequeño movimiento que ejecutas es una victoria para tu cerebro. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas costumbres adoptarás primero? Escribe en los comentarios. Te contribuye a comprometerte y podría inspirar a otros también. La pérdida de memoria no debe ser un destino. Con decisiones simples, como incorporar cúrcuma a tu rutina, puedes resguardar tu cerebro, conservar tu independencia y habitar de manera más lúcida durante los próximos años. Recuerda, lo que ejecutas hoy moldea tu mañana. Nunca es demasiado tarde para iniciar. Si este contenido te contribuyó, otorga me gusta al material, compártelo con alguien que aprecies y comenta posteriormente qué consejo te impactó más.